Uno de los desafíos más grandes que tenemos al compartir el Evangelio es hacer entender la necesidad de salvación, la necesidad de corrección. Como miramos en estos días, vivimos en una generación que mira la falta de los perversos, de los corruptos y de los más malos. Porque de pronto, hablando de la maldad de los perversos y corruptos, de los que están en el poder, del final de ellos, hace que el, la falta de ellos parezca más pequeña. Hoy, al ser conscientes de esa generación que mira la falla del otro para justificarse a sí mismo, haciéndose pensar que no son tan malos como los que asesinan, se corrompen y utilizan el poder para beneficio propio. Es necesario, como hizo el Señor Jesucristo, advertir que si no se arrepienten, perecerán igualmente, o que hay caminos que parecen derechos, pero al final es camino de muerte. La advertencia del Evangelio habla del final de una vida, de un camino sin Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando ofrecemos el Evangelio y cuando hablamos de Jesús como único camino, no es algo que meramente debe ser impuesto y decirle a la gente, no, no hay otro camino. Y la gente dice, no, todos los caminos conducen al Señor. Y uno dice, no, solo hay un camino. Creo que la mejor manera de poder dialogar con aquellos que creen que todos los caminos son buenos, todos los caminos, si se llevan de la mejor manera, si uno trata de respetar leyes básicas, son buenos, es hablar de su final, es hablar de ese recorrido de vida con falta, con ausencia de arrepentimiento, de una búsqueda de corrección, de una búsqueda de dirección de parte de Dios. Hay caminos que parecen derechos. He conocido mucha gente que de pronto practicó en su vida y practica en su vida honestidad, practica en su vida moral, una moral correcta, no robar, respetar, cuidar su familia. Y eso sin duda va a traer muchas bendiciones para su vida, porque así lo estableció el Señor. Él dice en su mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra. Y ese es un mandamiento con promesa que es para todos, sin excepción. Cuando el Señor da sus mandamientos, se los da para su pueblo, pero hay un mandamiento con promesa que establece la relación entre los hombres, que atrae para la vida cierto bienestar y tranquilidad. Pero ese bienestar y tranquilidad, que son resultantes de una promesa del Señor, pueden confundir el camino, de pensar que es el camino de vida. Y el camino de vida es el camino de arrepentimiento, de la contrición, del reconocimiento continuo de nuestra propia condición. Por lo tanto, nuestra tarea como evangelistas es hacer ver nuestra inclinación al mal, es hacer ver que nuestro camino, si no es un camino que nos conduce a Dios y que solamente parece un camino derecho, será un camino engañoso. ¿Cómo podríamos hablar entonces a aquellos que les va bien, muy morales, muy correctos? ¿Cómo podríamos desbaratar su vida ausente de engaño, ausente de perversión? ¿Cómo podríamos nosotros con el Evangelio poder ayudar a la gente que de pronto cree que no necesita ayuda? Sin duda, hay una oportunidad de sensibilidad al que está pasando por cierta necesidad. Sin duda, podemos consolar
al que necesita consuelo si pasó una desgracia. Pero ¿cómo poder hablar a una familia, a personas, a una generación? No solamente no quiere oír, sino que le va bien. Están tranquilos, no hay crisis, tienen una buena familia, tienen digamos, un trabajo, no le hacen mal, no le hacen daño a nadie. ¿Cómo desbaratar sin herir la susceptibilidad de que si no se arrepienten será lo mismo que el malo, que el perverso y el corrupto? ¿Cómo podríamos llevar un evangelio donde podemos decir, sí, tú no has hecho daño, tú eres moral, pero si es que no te arrepientes vas a ser igual que el corrupto? Cuidado, cuidado. Tenemos que ser prudentes. No podemos simplemente desbaratar la vida de aquellos que han tratado de ir por un camino derecho, correcto. No creo que sea la manera de ofenderles y decir que en vano no vivió, en vano, que en vano fue honesto, que en vano se esforzó en ser moral. Hay que tener cuidado. Mi propuesta para este día es poder reflexionar y ayudarte y equiparnos de la mejor manera para hablar con gente que no quiere oír, que está en salud. ¿Cómo podría hablar a esa gente acerca del poder de Dios tiene para levantarse si se sienten bien parados? Dice un canto de Marcos Vidal, ¿quién irá? El cual te dejo al final del video y te animo a que lo escuches como una reflexión. ¿Quién irá a repetir la historia de Noé si son los tiempos de Sodoma y Gomorra otra vez? ¿Quién irá a hablar de nueva vida en Jesús cuando están llenos de vida, de fuerza y de salud? ¿Quién querrá hablar a un pueblo que no quiere oír? ¿Quién querrá perder la vida en una empresa así? ¿Quién querrá ser rechazado una y otra vez por oídos sordos que no quieren entender? ¿Quién irá? No creo que simplemente la respuesta sea yo quiero ir y de pronto desbaratamos los argumentos que tienen respecto a la necesidad de un cambio en su vida. Es importante entonces hacerles entender de que hay bendiciones terrenales para aquellos que se apartan del mal, de la corrupción, de la mentira. Dormirán tranquilos, tendrán bendiciones para sus hijos, su negocio puede prosperar, estarán bien familiarmente si respetaron y amaron a sus padres honrándolos. Pero todo eso son bendiciones terrenales, bendiciones en la tierra. Y que ese camino terrenal, ese camino y esa orientación de bienestar será solamente para este mundo. Se lo propongo de esta manera. Un día estábamos compartiendo acerca justamente del perfil de un hombre así que había fallecido. No nos quedaba la certeza de que él hubiera acercádose a Dios o se arrepentido de sus pecados. No teníamos la certeza, no teníamos la seguridad de que una cosa así había ocurrido, pero sí teníamos la certeza de que un hombre que vivió correctamente, fue un hombre que se apartó del mal, cumplía con su trabajo, con su familia y tuvo una vejez tranquila, pero nunca se oyó una confesión de Jesucristo era su Salvador y la seguridad de que iba al cielo. Y entonces este hombre muere. ¿Cómo podríamos nosotros afirmar simplemente porque no lo vimos confesar a Dios o a Jesucristo como Salvador? ¿Cómo podríamos simplemente afirmar de que esa persona se perdió? Este es el desafío en este día. Poder hablar de un evangelio que llama al arrepentimiento y que la seguridad de que estamos en el camino de vida es confesar a Cristo como Salvador. Entonces, en el velorio de ese hombre, quién podría decir, este hombre vivió mal, este hombre vivió eh, las consecuencias de su mal hecho, tuvo una buena muerte? Entonces, ahí estaba el desafío para hablarle a la familia y hablarle al entorno acerca de las bondades
que tiene para las personas es respetar algunos principios y mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, no robarás, no mentirás. Y entonces, esas bendiciones que habían venido a su vida eran bendiciones que Dios había establecido para los que se conducen apartados del mal en la tierra. Job era un hombre que había vivido apartado del mal y había prosperado mucho. Hay bendiciones en la tierra que Dios ha prometido para aquellos que se apartan del mal. Pero el cielo se reserva el derecho de admisión. En la tierra tendrás bendición si te apartas del mal, si no entras en corrupción. No tendrás una vida como aquellos que se perdieron. Pero el cielo se reserva el derecho de admisión. Es un lugar para los que buscaron a Dios, para los que invocaron a Dios, para los que tomaron a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, no para aquellos que pretenden salvarse con las cosas que hicieron en la tierra. Tales cosas trajeron bendiciones terrenales y temporales, pero no son eternas. Las únicas bendiciones eternas están reservadas para aquellos que invocaron al Señor y fueron nuevas criaturas y el Señor les dio la esperanza sellados con el Espíritu Santo. Te invito a reflexionar sobre eso, a compartir sobre ello, a reflexionar sobre la necesidad de hablar con otros acerca de su relación con Dios. Si vivieron cercanos a Dios, si tuvieron una relación cercana con Dios, pues tendrán una relación cercana con Dios por la eternidad. Si estuvieron apartados de Dios, vivirán. ¿Tuvieron bendiciones? Sí. ¿Tuvieron buenas cosas en la vida? Sí. Pero si no hubo Cristo en su corazón, si no hubo arrepentimiento, entonces no hubo salvación. Tuvo una buena vida, tuvo una buena muerte. Pero delante de Dios, en la eternidad, en la promesa de la vida eterna, en el libro de la vida, están aquellos que pusieron en Cristo su confianza, confesándole, declarando a Jesús que era salvador de sus pecados. Por lo tanto, se consideraban pecadores y Él su salvador. Nuestra tarea de evangelizar no es derribar el argumento que tengan, no es tratar de convencerlos, es reflexionar, como esta pequeña reflexión que espero que ayude a tu vida. Hay bendiciones terrenales que están provistas de parte de Dios para tener una sociedad apartada de lo malo, como Job, apartado de lo malo, prosperó en su vida. Pero cuando él tuvo el encuentro con el Señor en Job 42, dijo, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento. Un hombre que no había hecho mal en su vida. Y cuando vino la desgracia, él trataba de buscar el por qué vino esa desgracia a su vida si no había hecho nada. No había entrado en corrupción, no había hecho nada injusto, no había tomado ajeno de nadie, ni había tomado alguna doncella o alguna mujer del cual podría acusársele. Pero él necesitaba la vida eterna, arrepentirse. Y el Señor se va a mostrar en medio de todo ese dolor y desgracia que Él es el único que puede salvar. Job 42 es el punto final de esta reflexión y de esta propuesta. Dice Job en su relato y testimonio, hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Yo de oídas te había oído y me aparté del mal, me fue bien, pero yo no te conocía y hoy te conozco, ahora mis ojos te ven.
Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Señor, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento. Es el camino a seguir. Son los ejemplos a tomar, como la del joven, como la del rico y Lázaro, que en su momento también lo veremos en esta línea de hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aprendamos a llevar palabras de esperanza, palabras de advertencia, palabras que conduzcan a salvación, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios le bendiga.